Hasta ahora en nuestra lección hemos discutido el trasfondo histórico y teológico del libro de Apocalipsis. En este punto estamos listos para ver el trasfondo literario. ¿Cómo se compara el libro de Apocalipsis con otros escritos de la época? Exploraremos el trasfondo literario de Apocalipsis en dos pasos. Primero, compararemos el libro de Apocalipsis con el género de profecía del Antiguo Testamento. Y segundo, lo compararemos con el tipo de profecía bíblica conocida como literatura apocalíptica. Comencemos con la profecía del Antiguo Testamento. La Biblia contiene muchos diferentes tipos o géneros de literatura: narrativa histórica, legal, poética, literatura de sabiduría, epístolas, profecía y otras. Cada género tiene sus propios arreglos literarios y formas de comunicación. La narrativa histórica comunica de una manera más sencilla que la poesía. Las epístolas o cartas son aún más directas y generalmente dicen a sus lectores cómo aplicar las enseñanzas bíblicas a circunstancias específicas. Es importante tener en mente estas diferencias cuando leemos en la Biblia. Después de todo, es mucho más fácil entender lo que un pasaje enseña si primero entendemos cómo lo enseña. Por lo tanto, para comprender el sentido del libro de Apocalipsis, una de las cosas importantes es identificar su género propiamente. Es importante identificar el género de los libros bíblicos, porque cada género literario tiene sus propias formas y estilos en cómo comunica su mensaje. Si leyera un recibo de supermercado, lo leería de manera diferente a una carta de mi hija. Cuando leemos textos bíblicos, encontramos que están escritos en géneros particulares. Si leemos un texto legal, por ejemplo en el libro de Moisés, leeremos con cierta expectativa, teniendo en mente ciertas formas y normas de este género. O por ejemplo en Proverbios, que tienden a ser palabras concisas de sabiduría extraídas de experiencias de la vida o de la palabra de Dios. También se leería de maneras diferentes si leyéramos un salmo de lamento, en donde el pueblo de Dios lamenta el sufrimiento que está experimentando. Cuando consideramos un texto en la Biblia, tenemos que considerar su género para que podamos entender qué tipo de arreglos, estructuras y dispositivos tenía el autor con las que comunicaba su mensaje al pueblo de Dios. Cuando entendemos cómo el contexto fue armado, podemos entender más claramente qué es lo que el texto está comunicándonos. Hay diferentes géneros o diferentes tipos de escritos en las Escrituras. Tenemos narrativas donde normalmente no se puede simbolizar, porque son relatos verdaderos de eventos que sucedieron. Podemos tomar la moraleja de la historia, pero no podemos tratar de convertirlo en una serie de simbolismos. Las 5 piedras lisas de David no representaban cosas diferentes. Goliat experimentó la primera de esas piedras lisas de una manera muy real. En otros tipos de escritos en la Biblia, la poesía, por ejemplo, tomamos lo que podemos llamar licencia poética, donde hay muchas metáforas y gran cantidad de imágenes. La mayoría de los profetas, antes del exilio, profetizaron en poesía, así que su lenguaje es rico en imágenes y simbolismos. El libro de Apocalipsis continúa esta tradición. Aun y cuando no es una poesía, lleva la tradición profética al usar gran cantidad de imágenes simbólicas. Algunas veces es explícito al decirlo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, explica lo que algunos de los símbolos significan. Apocalipsis está lleno de símbolos y necesitamos entenderlo de esa manera, porque esa es la forma en la que Dios las inspiró. Es como Dios quiso que las entendiéramos. El género del libro de Apocalipsis puede ser ampliamente identificado como profecía. De hecho, el apóstol Juan específicamente lo llama profecía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Como hemos visto, la profecía bíblica algunas veces envuelve predicciones del futuro, pero más que cualquier otra cosa era un mensaje de Dios para su pueblo que tenía la intención de motivarlos a ser fieles. Examinaremos el género de la profecía bíblica de dos maneras. Primero, observaremos sus características y segundo, consideraremos los diferentes tipos de cumplimientos de las profecías encontrados en las Escrituras. Comencemos con las características de las profecías. La profecía bíblica tiene muchas características diferentes y no tendremos tiempo para mencionarlas todas. Así que nos enfocaremos solo en dos de sus más importantes características.
Empezaremos con sus formas típicas. Debido a que el libro de Apocalipsis encaja con el género bíblico de profecía, nos ayudará a resumir algunas de las formas típicas tomadas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, una profecía podía ser un mensaje de reproche para el pueblo de Dios, o un oráculo de dolor o juicio sobre sus enemigos, una proclamación de bendición por la obediencia, una promesa de reivindicación para los que son fieles al pacto, una declaración del plan de redención de Dios, una oración, una conversación entre un profeta de Dios y en ocasiones una predicción de eventos futuros. Una de las formas más comunes de profecía del Antiguo Testamento eran las demandas que en el vocabulario de las profecías reflejaba el lenguaje legal de la corte. Típicamente Dios era presentado como convocando al Israel desobediente a la corte para ser juzgado. Estas demandas usualmente remarcaban la bondad de Dios y advertían del juicio si Israel continuaba desobedeciendo. Algunas veces, incluso se ofrecía recompensar con bendiciones la fidelidad y el arrepentimiento. Frecuentemente, las predicciones del futuro se daban en el contexto de estas amenazas de juicio y ofrecimientos de bendición, indicando que las predicciones eran condicionadas a la respuesta del pueblo a la profecía. En muchos aspectos, las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis funcionaron de la misma manera como las profecías del Antiguo Testamento. Una segunda característica de la profecía del Antiguo Testamento es la que hace uso frecuentemente de imágenes para transmitir su mensaje. El término imágenes puede tener un amplio rango de significados, pero cuando lo usamos para describir profecías, nos referimos al lenguaje que describe cosas de maneras que incitan las experiencias sensoriales imaginativas. Esencialmente, las imágenes resaltan las formas en las que podemos ver, escuchar, oler, probar o tocar algo. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, el profeta Jeremías usa la imagen del alfarero, formando una masa de arcilla para explicar que Dios tiene el derecho de formar a Israel en la forma que desee. Y en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel usa la imagen de un valle lleno de huesos secos, para describir la falta de vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces, Él les dio esperanza al explicar que los huesos secos se juntarán para formar seres humanos vivos de nuevo. Y el libro de Apocalipsis frecuentemente hace uso de imágenes también. Escuchemos cómo Juan describe a Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículos 15 y 16. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estas hermosas imágenes de Jesús resaltan su gran poder y autoridad. Su voz tiene el poder del sonido de una gran cascada. Él sostiene en sus manos las 7 estrellas, simbolizando autoridad real, y su rostro resplandece brillantemente como dando luz al mundo. Encontramos imágenes similares a través del libro de Apocalipsis. Leemos de bestias de muchas cabezas con cuernos y coronas, ángeles con trompetas y copas, canciones y gritos de venganza, de la alimentación y degustación de los rollos, caballos y jinetes, montañas, e incluso una ciudad descendiendo del cielo. De hecho, puede ser difícil encontrar un párrafo en todo el libro de Apocalipsis que no contenga algún tipo de imagen. Una de las complejidades en el libro de Apocalipsis es que efectivamente existe una mezcla de términos simbólicos junto con términos más literales. Cuando vemos términos simbólicos, muy a menudo ya son interpretados para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Jesús se refirió a 7 candeleros y a 7 estrellas, más adelante dice lo que estos son. Sabemos que definitivamente estamos tratando con símbolos y eso es de mucha ayuda. Hay otros momentos cuando las cosas son descritas de maneras que son sorprendentes y difíciles de evocar en algún tipo de imagen literal.
Tenemos una bestia con 7 cabezas. Y veremos que más adelante van a hablar de las 7 cabezas o de los 7 montes. Y eso es cuando vemos que nos estamos moviendo lejos de algo que parecía visualmente igual a lo que anticipábamos en el mundo real. Nos estamos moviendo hacia algo más simbólico. El libro de Apocalipsis utiliza muchas de estas imágenes del Antiguo Testamento, y esto significa que nuestra familiaridad con la profecía del Antiguo Testamento puede ayudarnos a reconocer imágenes en Apocalipsis. Y aún más que esto, también nos puede ayudar a interpretar las imágenes de Apocalipsis, ya que Apocalipsis y el Antiguo Testamento usan generalmente las mismas imágenes en las mismas maneras. Reconocer imágenes a lo largo del libro de Apocalipsis no significa que tenemos que interpretar de forma alegórica o que estemos espiritualizando su significado. Por el contrario, reconocer las características literarias como las imágenes es una parte de nuestra estrategia normal de interpretación gramática e histórica. Después de todo, si Juan quería hablar metafóricamente, entonces sería un gran error interpretar sus palabras de una manera estrictamente literal. La lectura responsable del libro de Apocalipsis reconoce sus imágenes y las interpreta de acuerdo a los convenios literarios normales.